Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues estamos hoy terminando la epístola de Segunda de Corintios. Hoy es nuestro último estudio de Segunda de Corintios. Esta epístola de 13 capítulos que nos ha llevado pues por diversos temas, ¿verdad? Segunda de Corintios, como lo hemos platicado, es una epístola muy personal. Nos presenta aspectos de la vida del apóstol Pablo que no encontramos en otras epístolas, sino que solo en esta vemos reflejada algunas de las luchas que él vivió. Y creo que eso es lo hermoso de esta epístola, lo especial, digamos, de esta epístola, es que al ser una epístola muy personal de parte del apóstol Pablo, nos abre su corazón. Y en todas las luchas que él sostuvo, en todas las dificultades, porque debemos entender que vivir para Cristo no significa que no tenemos problemas, ¿verdad? Realmente la Biblia nos indica, en todo caso, pues que cuando vivimos piadosamente para Cristo padeceremos persecución. Y esa persecución que el mundo causa hacia la vida del creyente muchas veces le hace pasar por aflicciones. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos expresa en esta epístola es que en medio de todas esas aflicciones, el consuelo de Dios siempre nos sostiene. Dios tiene un propósito con aquello que va permitiendo en la vida de sus hijos y nos va dando la gracia de poder poner nuestros ojos siempre en lo que Él está buscando en nuestras vidas, ¿verdad? Al llegar al final de esta epístola, el apóstol Pablo, como vamos a ver hoy, les hace ver que Él anhela visitarles nuevamente. Como lo vamos a leer, vamos a ver que es su tercera visita. Él está anunciándoles su tercera visita y hay algo que Él quiere que ellos hagan antes de que Él llegue, y es preparar sus corazones. Evidentemente esto es algo que nosotros podemos tomar como un ejemplo para nuestras vidas. No es que alguien nos vaya a visitar, es que un día nos vamos a encontrar con el Señor, o el Señor va a venir por nosotros, y nuestro corazón debe estar preparado para pues, presentarnos delante de Él. Y esto es lo que vamos a ir viendo en estos últimos versículos de Segunda de Corintios. Pero vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos guíe, y así vamos a empezar a ver este estudio. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que hoy nos das nuevamente de meditar, Señor, en tu palabra. Queremos rogarte que seas tú quien a través de tu palabra nos guía y alienta nuestros corazones, Padre, a poner nuestros ojos en ese encuentro que tendremos un día contigo, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios y vamos a ver ahí cómo Dios a través del apóstol Pablo nos habla acerca de aspectos que nosotros podemos apropiar en nuestras vidas. Capítulo 12 de 2 de Corintios, ahí estamos, 2 de Corintios 12. Vamos a empezar nuestro estudio hoy desde el versículo 14. Ahí vamos a comenzar. Entonces, quiero leerles el primer versículo y, bueno, vamos a leer los primeros dos, 14 y 15, y luego vamos a ver de qué se trata esto. Dice acá, 2 de Corintios 12, 14 y 15, dice: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, Él les está diciendo acá que se está preparando para visitarles una tercera vez.
Y les está diciendo cuál es su anhelo, cuál es su propósito. ¿Saben lo que nosotros podemos ver en la vida de este hombre? Que obviamente no podemos o no debemos exaltarle a él, debemos entender que todo lo hacía Cristo en su vida, todo lo hacía Cristo en su corazón. Es que su interés era genuino. Vemos que él se interesaba realmente por la vida de los corintios. No estaba buscando otra cosa más que verlos caminar con el Señor. Creo que aquí podemos entender que él está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos aprender a seguir ese ejemplo. Vamos a recordar Mateo capítulo 20, en el capítulo 20 de Mateo, vamos a leer los versículos 25 al 28 y recordemos acá lo que el Señor Jesucristo dice de sí mismo. La idea es entender que este es el ejemplo que Dios le dio al apóstol Pablo para seguir y nos da a nosotros para seguir. Y todo esto es lo que Dios quiere ir construyendo en nuestras vidas y llevando nuestro corazón hacia esta posición. Dice acá Mateo capítulo 20, versículos 25 hasta el 28, dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que hay pocas cosas que pueden impresionar tanto el corazón como entender que Dios mismo se hizo hombre y vino a este mundo en una condición de siervo, no en una condición de un rey autoritario o de alguna manera, como en algún momento regresará a establecer justicia reinando y juzgando el pecado. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, como lo leemos. Es maravilloso entender que Dios mismo, al hacerse hombre, dice el versículo 28 que acabamos de leer, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está siguiendo. Y ese es el ejemplo que Dios anhela que nosotros también sigamos. Si se dan cuenta, el mismo Señor Jesucristo nos hace ver que esto es contrario a lo que el mundo busca. El mundo busca ser servido. El mundo busca enseñorearse de cierta forma de las personas. De alguna forma, como lo leímos acá, quizá volvamos a leer el versículo 25 de Mateo 20, decía, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, el mundo nos enseña a buscar esto. El Señor Jesucristo nos enseña un corazón distinto. Nos guía por un camino distinto. No el camino del orgullo, no el camino del exigir que me sirvan, sino todo lo contrario, el camino de la sencillez, el camino de la humildad, el camino que da su vida en servicio y en amor hacia los demás. El Señor Jesucristo no vino a dar su vida por seres perfectos, vino a dar su vida por nosotros siendo pecadores. La razón es clara, el amor. Romanos capítulo 5 nos lo afirma. Leamos Romanos. En el capítulo 5 de Romanos, un versículo muy claro en cuanto a esto es el versículo 8. Romanos 5:8 nos habla acerca de la razón por la cual el Señor dio su vida por nosotros. Romanos capítulo 5, en el versículo 8 dice, se los leo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vino a dar su vida para servir y para darla como rescate de los pecadores? Porque nos amó. Y en el amor que nos tiene, Él se entregó a sí mismo. Saben, nosotros debemos entender que Dios nos llama a vivir de esta manera. Que Él nos dice claramente que la característica que muchas veces nosotros no vemos, pero es esencial en el verdadero amor, es una entrega voluntaria. Quizá vale la pena que recordemos en 1 Corintios 13 ese aspecto tan claro que Dios nos describe acerca de ese amor ágape, como podríamos llamarlo, es decir, el amor que proviene de Dios. Quisiera leerles acá en el versículo 7, dice lo siguiente,
Fíjense cómo dice el 1 Corintios capítulo 13, en el versículo, leamos el 5 primero y luego el 7. Dice el 5, el amor, esa es la idea, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Yo quiero hacer énfasis en eso, no busca lo suyo. Quiere decir que no hace las cosas para recibir algo, no hace las cosas para obtener algo a cambio. En el caso del apóstol Pablo, él está diciendo, yo doy mi vida por ustedes, aunque ustedes me amen menos. Esto es algo que choca en el corazón del hombre, que chocaría en nuestra naturaleza. El Señor Jesucristo es el ejemplo extremo y Él dice, yo vine a dar mi vida para servirles a ustedes y para darla en rescate de sus vidas. ¿Por qué? Porque los amé, dice el Señor. ¿Qué podemos nosotros darle a cambio a Jesucristo? Nada, ¿verdad? Él no estaba esperando nada a cambio. Él solo quiere que contemplemos su amor y reaccionemos a ese amor que Él nos manifestó. Pero ¿qué podríamos nosotros darle o compensar al Señor por el servicio o la vida que entregó por nosotros? Nada. Y eso es lo que habla del verdadero amor. El apóstol Pablo lo está manifestando. Quiero leer el versículo 7, 1 Corintios 13, versículo 7. Fíjense lo que habla del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros estamos viendo en 2 Corintios una epístola que nos habla acerca de cómo a este hombre le han rechazado, cómo han habido grupos que se han levantado en su contra y han dicho, este es un falso maestro, y señalando al apóstol Pablo buscaban desacreditar su vida para que entonces pudieran desacreditar el mensaje de Jesucristo. Esto los llevó a hablar cosas que no eran ciertas, a levantar calumnias en contra del apóstol Pablo y a buscar que aquellos que le seguían dejaran de hacerlo, apelando a una vida de interés material o personal y no una vida genuina. ¿Cómo amarles a personas así? Bueno, el apóstol Pablo le seguía amando. Y es un ejemplo tremendo para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo amar a aquel que me ofende? ¿Cómo amar a aquel que está en contra de lo que yo busco o que de cierta forma me produce cierto dolor? Acabamos de leer que ese es el verdadero amor. Quisiera que fuéramos a Mateo 5 y recordáramos cómo el Señor nos habla acerca de lo que Él anhela, lo que Él puede poner en nuestros corazones a través de su Espíritu, mucho más allá de la ley. Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47, vamos a leer. Fíjense, el contraste es entre lo que el hombre naturalmente hace y lo que Dios produce en el corazón de aquel que se somete a Cristo. ¿Sí? Ese es el contraste. Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo que él está diciendo es, ¿qué diferencia hay si aman a los que les benefician? Eso todos lo hacen, dicen que aman a aquel que le beneficia. Pero lo que estamos viendo es al revés, ¿verdad? Lo que estamos viendo es lo que Dios realmente puede producir en nuestros corazones. Lo que Él quiere que nosotros entendamos es lo que dice el versículo 44. Fíjense lo que dice. Mateo 5 estamos, ¿verdad? Versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y uno diría, no, Señor, eso es imposible. Sí, humanamente hablando es imposible, pero en Cristo, Él lo hace posible en nuestro corazón. No a través de nuestras fuerzas o nuestra voluntad o de cierta forma nuestro propio convencimiento, lo hace posible a través del poder de su Espíritu. Cuando a través de su gracia conquista nuestro corazón, conquista nuestra vida y nos da la gracia de extender amor, a pesar de que estemos recibiendo lo contrario. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Regresemos a 2 Corintios. Volvamos a leer los versículos 14 y 15. Fíjense cómo él dice esto. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15 dicen, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Vamos a hacer una pausa. Fíjense cómo él dice,
Yo no estoy buscando su dinero, dice. Yo no estoy buscando sus cosas materiales. No estoy buscando lo que ustedes puedan añadir a mi vida. Yo estoy buscando sus vidas porque quiero añadir a sus vidas. Esa es la idea. Hay un interés genuino de parte del apóstol para ver el crecimiento espiritual de estos creyentes. Y eso es lo que Dios anhela despertar también en nuestros corazones. Que nuestra vida no se vea movida por lo que recibimos, sino más bien por el trabajo del Señor. Para ver crecer a aquellos que conocen a Cristo y para ver venir a Cristo a aquellos que no le conocen a Cristo. Realmente, a eso es a lo que el Señor Jesucristo se refería cuando nos decía: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabajar por esto. Ese es el anhelo del Señor, es lo que guió a este hombre y es lo que quiere producir en nuestras vidas. Sigamos leyendo el versículo 14. Decía lo siguiente: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. A lo que él se refiere es que él había sido aquel que los había guiado a Cristo. Y en este sentido, él era su padre espiritual. No porque él se quisiera enseñorear de ellos, ya entendimos que no era así, les amaba genuinamente. Es solo porque él les llevó al Señor. Y él está diciendo: yo quiero atesorar para ustedes, yo quiero ser de beneficio para ustedes. Y no me interesa que ustedes lo sean para mí. Esa era la idea de lo que les está diciendo. Pero esto aún va más allá. Fíjense lo que dice el 15, que ya leímos antes. Decía: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y el mundo diría: Pablo, no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Cómo estás diciendo que te vas a entregar por amor a alguien que te rechaza? Eso es lo que él está diciendo. Yo voy a dar todo lo mío, voy a entregarme a ustedes porque les amo, aunque ustedes me amen menos cuando hago esto. Bueno, ese es el carácter de Cristo. Y eso es lo que acabamos de ver que el Señor Jesucristo enseñó. Eso es lo que significa un verdadero amor. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros también. Dios nos va a guiar a apropiar esto a cada uno de nosotros, pero ese es el anhelo de Dios. Que nosotros pongamos nuestros ojos de tal manera en las cosas eternas, en la edificación espiritual de aquellos que están a nuestro alrededor, que podamos entregarnos en amor y en servicio a sus vidas sin esperar nada a cambio. Ese es el camino de Cristo. El apóstol Pablo lo dice de una forma muy gráfica. Vamos a 1 Tesalonicenses y leamos en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el versículo 8. Fíjense cómo todo este pasaje habla acerca de cómo él se relacionaba con los creyentes en Tesalónica. Y nos hace ver cuál era la perspectiva de su servicio a Cristo. Fíjense cómo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjense lo que dice. Él dice: no solo era mi interés entregarles el Evangelio, es que les hubiera dado mi vida si hubiera sido necesario. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron a ser muy queridos para mí. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. ¿Cómo podemos nosotros trasladar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros buscar apropiar esto? Bueno, creo que es bien sencillo. Como les decía antes, Dios nos llama a vivir con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que se entrega y no busca nada a cambio. Eso es algo que está fuera de nuestro alcance si es solamente en nuestras fuerzas. Nuestra buena voluntad no existe en ese sentido. No podemos alcanzar esto proponiéndonos esto. Solo Cristo lo puede producir en esa intimidad con Él. Cuando a través de esa comunión con Él dejamos que su gracia nos tome, nos llene, nos transforme. Miren, necesitamos un cambio de mente. Definitivamente que necesitamos un cambio de mente, porque el mundo nos ha programado de una forma distinta. El mundo nos ha programado para decir: si me beneficia, entonces entrego. Si me regresa, entonces doy. Pero aquí el Señor nos está enseñando que Él dio su vida sin que nosotros lo mereciéramos. Eso es gracia y eso es verdaderamente amor.
Dios anhela que esto sea lo que obra en nuestras vidas y nos lleva a una vida distinta. El apóstol Pablo dice, voy una tercera vez a visitarles y nuevamente estoy dispuesto a entregar mi vida, a entregar todo lo que tengo, porque les amo. A pesar de todo lo que él ha dicho en esta epístola, que ellos hablan en contra de él. Eso es algo que solamente Dios puede producir. Y ahí es donde el Señor nos puede llevar entonces a dar nuestra vida por Cristo. De otra manera es imposible dar nuestra vida por Cristo si primero no le amamos al Señor. Regresemos a nuestro pasaje. En 2 Corintios 12, estamos en el versículo 16. Fíjense cómo él dice lo siguiente, dice acá, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astutos, os prendí por engaño. ¿Qué era lo que pasaba? Que ellos hablaban acerca de que él se estaba aprovechando de ellos. Habían falsos maestros, como lo hemos visto a lo largo de esta epístola, que estaban atacando la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Y estaban haciendo pensar, o querían hacer pensar a las personas en Corinto, que el apóstol Pablo tenía un interés escondido y que los estaba engañando. Por eso es que él dice esto, y a continuación les hace ver que ni él ni aquellos que trabajaban para Cristo con él, les engañaron. Dice el versículo 17, vamos a leer el 17 y 18, dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Eso es lo que él está alegando. Él les dice, yo nunca les he intentado engañar. Todo lo contrario, lo que hemos hecho ha sido para su edificación. Esto es lo que nuevamente, les repito, Dios quiere despertar en nuestras vidas y llevar a cada uno de nosotros a tener ese corazón genuino, desinteresado, dispuesto a amar por Cristo. Pero nuevamente, esto es imposible si primero Cristo no llena nuestro corazón. Dios nos da un ejemplo también en Filipenses. Vamos a Filipenses y vamos a leer acá en el capítulo 2 de Filipenses lo que el apóstol Pablo habla acerca de la vida de Timoteo, otro hombre que Dios conquistó su corazón y lo llevó a vivir conforme a su voluntad. Filipenses capítulo 2, vamos a leer acá, desde el versículo 19, vamos a leer hasta el versículo 22, ¿sí? Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La idea es de lo que estamos hablando, es lo que dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo buscaba lo que era de Cristo Jesús, el apóstol Pablo buscaba lo que era de Cristo, Tito buscaba lo que era de Cristo, no lo suyo propio. Y Dios anhela que nosotros apropiemos esto. Quizá debamos hacernos entonces una pregunta. ¿Qué estoy buscando yo en esta vida? ¿Por qué voy, hago, muevo todo lo que hago cada día? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando algo para mí? ¿Estoy buscando quizá edificar algo terrenal para mí? Realmente creo que eso es lo que mueve a la mayoría de personas. Pero si lo vemos a la luz de lo que hoy estamos contemplando y a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, ese sería un propósito muy pobre. Realmente sería el equivocado. Todo en nuestras vidas debería de estar centrado en buscar la honra y la gloria de Cristo. En que sea para edificación de Cristo. Que lo que Dios me permite en mi vida, todo esté enfocado a su servicio. ¿Para obtener más? Por supuesto que no. Eso es algo que el enemigo ha tratado de meter en la mente y corazón de muchos cristianos pensando que van a obtener más y por eso deben dar algo para el Señor. No tiene sentido, ese no es el mensaje de Cristo. Es que nosotros tenemos lo más maravilloso que Dios nos ha podido dar, salvación a través de Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene esa esperanza maravillosa de la vida eterna en Cristo, si es que hemos venido a Cristo, por supuesto. Nuestras vidas se deben enteramente a Él y todo lo que hacemos y todo lo que vivimos
debería de estar movido enteramente por la gloria de Cristo, no por lo nuestro. Así es que debemos meditar en un punto como este en la epístola, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y viendo lo que Él hizo en la vida de cada uno de estos hombres que hoy mencionamos. Vemos claramente que sus vidas estaban orientadas enteramente a entregarse por amor a Cristo y por amor a aquellos a quienes se entregaban. Esto tenía un propósito, la eternidad. De otra forma no hubiera tenido sentido lo que hacían, porque no estaban recibiendo nada a cambio. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas y es lo que Él quiere modelar a través de nuestras vidas a un mundo incrédulo. Un amor desinteresado que sirve para alcanzar para Cristo. Esa es la idea de lo que estamos viendo acá. Y Dios quiere movernos hacia eso. Regresemos a nuestro pasaje porque fíjense cómo el apóstol Pablo entonces empieza a hablar acerca de las cosas que Dios le está poniendo para su tercera visita, es decir, el propósito. Dice el versículo 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Como lo hemos visto a lo largo de la epístola, hay cosas que Él dice enteramente porque está defendiendo su ministerio. Y esto es lo que Él está diciendo. Mi propósito no es quedar bien con ustedes. Mi propósito, dice Él acá, que es quedar bien delante de Dios en Cristo. Por eso dice, delante de Dios en Cristo hablamos. No está buscando agradar el oído de las personas. Está buscando agradar a aquel a quien un día va a dar cuentas, nuestro mismo Señor. Toda la vida de este hombre se centró en esto porque Dios lo llevó a esto. Es decir, debemos entender que es el Señor Jesucristo el que produjo este tipo de vida y que la quiere producir en nosotros también. Vamos a Gálatas, ¿sí? Recordemos lo que en Gálatas el apóstol Pablo menciona acerca de este aspecto. Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, él dice lo siguiente en el versículo 10, fíjense, y su sentir se mantenía a lo largo de su ministerio. Dice acá en Gálatas capítulo 1, el versículo 10 dice lo siguiente, dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Él dice, mi intención no es quedar bien con las personas. Miren, esto es algo que debe calar en nuestro corazón. Nuestra búsqueda de Cristo nunca se debe tratar de quedar bien con alguien. Debe ser enteramente porque yo quiero buscar y vivir para mi Señor. Ese es el camino. Y lo que Dios anhela es que nosotros veamos estos ejemplos y los apropiemos. Cristo puede producir este tipo de vida. Una vida genuina, una vida honesta, una vida que se entrega en el amor del Señor. No una vida que busca recibir algo a cambio, obtener algo a cambio o agradar a las personas. Pablo no estaba obteniendo nada a cambio. Al contrario, solo se estaba ganando más persecución al escribir algo como esto. Pero él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque era su deber en Cristo y por amor a los creyentes. Es lo mismo que Dios nos llama a nosotros a vivir. Regresemos a nuestra epístola, 2 Corintios 12, y vamos a ver entonces cómo él habla acerca de esa tercera visita y lo que él sabe que va a tener que enfrentar. Fíjense cómo dice. Dice acá, versículos 20, vamos a leer el 20 y 21. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué corazón el que vemos acá? El apóstol Pablo les está diciendo, yo voy a llegar y tengo temor. Tengo temor de que sus vidas no sean lo que deben ser para Cristo. No olvidemos que estos creyentes estaban viviendo en esta ciudad de Corinto. Hemos hablado bastante acerca de qué pasaba en esta ciudad de Corinto.
Esta ciudad se caracterizaba por ser un centro de pecado, podríamos decir. Era un lugar donde se encontraban muchas rutas marítimas, era un puerto en donde pasaba mucho comercio, era un centro de adoración a muchos dioses paganos que incluía muchos templos donde existían profetisas que no eran otra cosa más que prostitutas. Y todo se veía influenciado por eso. Toda la vida social de Corinto giraba en torno a esto, a la inmoralidad, a los excesos, a los vicios. Eso es lo que nosotros tenemos como registros claros de esta ciudad. Y estos creyentes vivían ahí en medio. Es por eso que él sabe que el mundo termina influyendo en una iglesia carnal. Y él teme que él vaya a encontrarlos nuevamente envueltos, enredados en todas estas cosas que su carne va a buscar. Esta es una advertencia para nosotros también. Lo leímos antes en 1 Corintios. Esta era una iglesia que no había madurado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, y veamos ahí cómo el apóstol Pablo les hace ver que ellos aún no habían madurado y que esa inmadurez espiritual era la razón por la cual estaban envueltos, estaban enredados en muchos pecados que no debían ser parte de su vida. 1 Corintios capítulo 3, quiero leerles los versículos 1 y 2 solamente para que lo entendamos, o leamos hasta el 3. Dice acá, 1 Corintios 3, versículos 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta? Él dice, no han madurado, no han crecido. Estaban en Cristo, eran creyentes. Así es como Él los presenta, tanto en la primera epístola como en la segunda. Él los llama santos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que en Cristo han encontrado el perdón de sus pecados y van rumbo al cielo. Pero viviendo en la carne, los pecados que los rodeaban los habían atrapado. Y sus vidas estaban envueltas en todas aquellas cosas que no solamente destruían sus propias vidas, sino que tropezaban a aquellos que no conocían a Cristo. Creo que lastimosamente ese es el caso de muchos creyentes en nuestros días. No viven madurando, no van avanzando, no se pueden quedar estancados, porque debemos entender esto. La vida del creyente no se estanca, si se estanca retrocede. Nunca se va a estancar. O estamos avanzando en Cristo, o estamos retrocediendo en nuestra vida en Cristo. Lo que Dios anhela es victoria. Él vino a darnos victoria. Y esto requiere que nosotros maduremos. Fíjense lo que Pablo está mencionando. Regresemos por favor a nuestro pasaje, 2 Corintios 12. Fíjense lo que dice el versículo 20. Él les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. ¿A qué se refiere esto? Bueno, él les decía que él quería llegar y no ser duro con ellos. Él quería llegar y poder disfrutar, gozarse juntamente con ellos de su comunión con Cristo. Pero si él llegaba y estos creyentes seguían atorados en sus pecados carnales, entonces no podrían compartir en esa intimidad, en esa comunión. Él tendría que ser duro con ellos, porque les amaba. Y al amarles no podía tolerar el pecado y no decir nada. Él tenía que actuar, no porque él se enseñoreara de ellos, como lo vimos antes, porque les amaba nuevamente. Y en ese amor que él tenía por ellos, él quería verlos crecer. Y entonces él menciona ciertas cosas que teme que hayan atrapado sus vidas. Sigue diciendo el versículo 20, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto no está hablando de algo que él se imagina. Él conocía que esto era lo que estaban viviendo. Y como lo leímos en 1 Corintios 3, esto es un resultado de andar en la carne. Dios anhela que la vida de sus hijos sean distintas, que puedan ser un testimonio claro del poder y la gracia de Dios transformando un corazón, transformando una mente. Pero cuando nosotros, lejos de la palabra, lejos de la intimidad con Cristo, seguimos nuestro camino según nosotros caminando con Cristo,
nuestra carne nos va a gobernar. Y si nuestra carne nos gobierna, al igual que esta iglesia, vamos a ser tremendamente influidos por un mundo contrario a Cristo. No puede haber un creyente maduro y un creyente que se meta en el mundo. Es decir, debemos entender que una cosa nos debe llevar a la otra, que debemos salir del mundo para encontrarnos con Cristo, más bien encontrarnos con Cristo para salir del mundo, porque nunca viene la reforma antes, primero viene la entrega y después la transformación. Pero debemos entender que el Señor nos está llamando a una vida de santidad y eso requiere que maduremos, que crezcamos. Hay una gran necesidad de esto. Debemos empezar con algo. Aquí el apóstol Pablo está mencionando una serie de pecados. ¿Qué es lo que debemos empezar? Bueno, quiero leerles el 21 porque esto nos va a dar la idea. Dice acá que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Por ahí debemos empezar. Si nosotros anhelamos preparar nuestro corazón, preparar nuestras vidas para nuestro encuentro con Cristo, lo que necesitamos es empezar por ahí, el arrepentimiento. Hay algo en nuestras vidas que sabemos que está fuera de lugar. Quizá en nuestra carne hemos dado lugar a ciertos pecados como los que aquí menciona. O quizá a otros, porque cada uno de nosotros tiene debilidades distintas en la carne. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por esforzarnos a ya no hacer esto? No. Debemos empezar por el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio en mi corazón. Cuando yo reconozco que estoy equivocado y que Cristo tiene la razón. Cuando yo reconozco que no está bien lo que estoy viviendo, pero anhelo venir nuevamente a la luz de Cristo. Es que el Señor es muy claro en cuanto a lo que dice. Y vamos a ir a Primera de Juan primero para entender esto. Primera de Juan, leamos acá en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1. Los versículos 5 al 7 nos dice lo siguiente. Leamos acá, fíjense, él está hablando de la comunión y cómo aquel que anda en luz puede vivir en comunión, pero cómo aquel que guarda el pecado, que está en pecado, que vive en la carne, no puede disfrutar de esa comunión. Versículos 5 al 7 de Primera de Juan, capítulo 1, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que Dios anhela que entendamos es que en Él no hay ninguna tiniebla, no hay pero ni una sombra en el Señor. Y si nosotros vivimos en algún aspecto de nuestras vidas en tinieblas, no podemos tener comunión. Lo que Dios anhela, dicho de otra forma, es que nosotros nos pongamos bajo su luz, que ajustemos nuestra vida a su luz. Esto requiere que confesemos nuestros pecados y en arrepentimiento busquemos su perdón. No se puede arreglar la vida del creyente, no puede empezar a crecer el creyente si primero no busca al Señor en arrepentimiento. Bueno, debemos entender lo siguiente: si alguno de nosotros ha venido a Cristo, es porque vino a través de la fe. Y parte de esa fe es reconocer mi necesidad de un Salvador. ¿Por qué necesito un Salvador? Porque mi pecado produce separación. Cuando yo vine a Cristo, Él entonces borró mis pecados y vivo en comunión con Él a través de su Espíritu. Pero el pecado siempre vuelve a interrumpir la comunión. Y si yo no vuelvo a Él confesando mis pecados, no puedo entonces reanudar o restaurar esa comunión. Voy a vivir separado y el mundo me va a atrapar. Dios hoy nos llama a una vida de santidad. Pero santidad no significa que seamos perfectos y no nos confundamos. Significa separados para Cristo. De tal manera que cada vez que nos confundamos, porque créanme que nos vamos a confundir, nos volvamos rápidamente al Señor. Y busquemos otra vez reanudar esa comunión a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Así es que Pablo le está diciendo a estos creyentes: yo voy a ir por tercera vez. No porque estoy buscando algo para mí, no porque tengo un interés escondido, sino porque los amo, les dice.
Y lo que quiero es buscar su edificación. Pero estoy con ese temor de que cuando llegue, los encuentre otra vez en pecado. Que haya muchos de ustedes que no se hayan arrepentido, dice él. Y entonces tendré que ser duro con ustedes. ¿A qué se refiere con ser duro? Bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje, ¿sí? Y vamos a leer acá, un poquito antes, ¿sí? Vamos a leer en el versículo 13. No, perdón. Vamos a ver, se me fue el versículo. Creo que está en el capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13. Vamos a leer acá el versículo 7 en adelante. Del 7 al 10 vamos a leer. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Fíjense lo que él dice. Él anhelaba que, aquí menciona dos cosas, que ellos pudieran ser aprobados, ¿verdad? Y luego habla en el versículo 9 que puedan ser perfeccionados. ¿Qué significa esto? Que lo que él quiere es que su comunión con Dios esté bien. A él no le interesa lo que él piensa sobre ellos, le interesa lo que Dios piensa sobre ellos. Y esto le va a llevar al apóstol Pablo a tener que hablar directamente en contra del pecado en aquellos que no se han arrepentido. Dios hace lo mismo en nuestros días y Dios anhela que el pecado sea enfrentado. Pero yo creo que debemos considerar el resto de versículos porque primero Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo, leamos acá en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 1, fíjense lo que él sigue diciendo. Dice acá, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Qué está diciendo él acá? Bueno, él dice, no voy a perdonarles. Ahora, no quiere decir que ellos tengan que apelar a su perdón. Lo que él quiere decir es que no va a pasar por alto el pecado, sino que va a evidenciar el pecado de aquellos que él sabe que no se han arrepentido. ¿Esto para qué? De cierta forma es parte de la disciplina que Dios le llevó a este hombre a aplicar dentro de la iglesia. Y es parte de lo que Dios anhela en nuestras vidas también, que el pecado sea señalado, no para avergonzar a las personas, sino para buscar que éstas arreglen en Cristo. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el versículo siguiente, el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Saben lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? Es que Él no perdonaría a los pecadores. Como les repito, esto habla de la disciplina de la iglesia. Aquellos que vivían abiertamente en pecado tendrían que ser reprendidos. Esto sería una muestra de su autoridad que el Señor le había entregado, a Él mismo, quien era débil en el cuerpo, porque eso era lo que recibía Él como acusación. Pero el poder del Señor lo hacía fuerte. Creo que nosotros debemos entender que ese es el camino, como lo vimos en el capítulo 12. Cuando reconocemos nuestras debilidades, Dios entonces se manifiesta poderoso. Pero si no reconocemos nuestras debilidades, nunca veremos esa gracia y poder del Señor. Ahora, llegamos a un versículo que nos va a llevar el resto de nuestro estudio, y es el versículo 5. Este versículo se vuelve sumamente importante a una iglesia como Corinto y creo yo a un cristianismo como el de nuestros días. Antes de leerlo, yo quisiera que entendiéramos lo siguiente. Dios no nos llama a dudar de nuestra salvación, nos llama a examinar nuestro corazón. Son dos cosas distintas. Hoy vivimos un tiempo en el que muchas personas se acercan a Cristo.
Hay muchos mensajes que lastimosamente se apartan de la palabra de Dios y ofrecen todos los deseos del corazón a aquel que busca a Jesús. Pero ese es un Jesús distinto al de la Biblia. La Biblia presenta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y nos presenta a nosotros como sus siervos, como sus esclavos. No hay lugar para que un esclavo le demande a su Señor lo que desea, ¿verdad? De la misma forma, no hay lugar en la comunión con Cristo para que el creyente le demande a Dios lo que desea. Debemos entender nuestra posición. Les hablo de esto porque esto ha traído mucha confusión al cristianismo, pero la palabra de Dios es muy clara. Fíjense lo que dice el versículo 5. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo está alentando aquí a los creyentes a examinarse. El llamado es a someternos a prueba con el propósito de afirmar nuestros corazones en Cristo. Y esto es algo que Dios nos dice no solamente acá. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, vamos a leer en el versículo 16 cómo Dios nos habla acerca de esa seguridad que su Espíritu nos da. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16, nos dice lo siguiente. Dice acá: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, 2 Corintios 13:5 dice: examínense, pruébense. Todo creyente debe someterse, digamos, a esta prueba constantemente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo afirme nuestros corazones si estamos en Cristo. Ahora, yo creo que debemos entender lo siguiente. A menos que no estemos en Cristo, siempre tendremos seguridad. Pero muchas veces hay personas que participan de las cosas de Dios, pero que no están en Cristo, que nunca han venido a los pies del Señor, que nunca han reconocido su necesidad genuina de Cristo, que lo que están buscando es un beneficio personal, un beneficio terrenal, y ese no es el camino de Cristo. Él vino a dar su vida para salvarnos, para que nosotros pudiéramos tener esa seguridad de vida eterna. Y esto es lo primero que nosotros debemos reconocer en nuestro corazón si es que estamos en Cristo. La prueba de la que Pablo habla acá es meditar en nuestro corazón: ¿quién es Cristo para mí? ¿Realmente quién es Cristo para mí? Miren, creo que esto es algo que pasa en la vida de muchas personas, quizá en aquellos, sobre todo en aquellos que han crecido en círculos cristianos, aquellos que han visto, o quizá a sus padres, a sus abuelos, o otras personas cercanas, siempre relacionarse con Cristo. Y entonces se ven envueltos, digamos así, en una vida cristiana en la que simplemente les tocó estar ahí. Pero ¿y cómo están sus corazones delante del Señor? ¿Qué pasaría si el Señor hoy los llamara a su presencia? ¿Tienen esa seguridad de que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas? Y por lo tanto abrirían sus ojos en la presencia del Señor. Ese es el llamado al que el apóstol Pablo los está invitando a los corintios. Examinarse a sí mismos. Y él les dice acá, quisiera que regresáramos a nuestro pasaje, ¿sí? Nuevamente voy a leer el versículo 5. Fíjense cómo les llama esto. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo podemos saber si estamos en la fe? Nuevamente, esto es algo que, como decía Romanos 8:16, si ustedes están en Cristo, el Espíritu Santo les va a dar seguridad. Pero yo quisiera tomarme un momento para recordarles a qué se refiere esa fe, porque creo que es sumamente importante. Miren, sin duda, un día llegaremos al cielo y nos sorprenderá quiénes están ahí y también quienes no están ahí. Porque la salvación no es un aspecto que se gana a través de una vida religiosa. Es algo que a través de la fe en Jesucristo obtenemos por gracia. Pero debemos entender el camino de salvación. Y el camino de salvación en las Escrituras es muy sencillo. Si nosotros vamos a un versículo como Romanos, capítulo
3 de Romanos, leemos acá acerca de lo que el apóstol Pablo explica, guiado evidentemente por el Espíritu Santo, acerca de esa salvación. Primero quisiera leerles el capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y eso nos incluye a nosotros. Luego dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por supuesto, esto es ante los ojos de Dios. Entonces yo quisiera que entendiéramos lo siguiente, porque el examen al que el Señor nos llama es saber si estamos en la fe, y la fe incluye esto, entender que somos pecadores. Entender que nada nos puede hacer parecer justos ante Dios debido a nuestra condición de pecadores. Nada de lo que nosotros hagamos ante los ojos de Dios nos ganará justicia o nos hará ver como justos. Hay personas que pueden pasar toda su vida en la iglesia y siempre salir reprobados en cuanto a este examen. ¿Por qué? ¿Porque no hacen las cosas que se le dice? No. Porque siguen siendo pecadores y su condición de pecadores no ha sido arreglado porque no han venido a Cristo. Todos somos pecadores y ese pecado nos separa eternamente de Dios. A eso es a lo que se refiere un poco más adelante en este capítulo 3, el versículo 23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es separados. El hombre en su pecado está separado de Dios y su condición nunca cambiaría si no viene a Cristo. El hombre puede intentar hacer las cosas bien. Regresemos a un poquito antes. Vamos a leer acá en el versículo 20 lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por hacer esto, por cumplir esto, por asistir acá, por participar de esto, por ayudar a tal persona, ¿puedo yo ser hallado justo ante Dios? La respuesta es no. Ningún ser humano puede ser hallado justo ante los ojos de Dios por sus obras, por sus acciones, por lo que hace, por su religión. No hay nada que pueda hacernos ser hallados justos ante los ojos de Dios. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino lo sigue describiendo. Dice acá en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, esto significa dejando a un lado el cumplir los mandamientos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo dice, esto no es nada nuevo, es algo que todo el Antiguo Testamento apoya. Y él dice, ¿cuál es esa justicia? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¡Qué maravilloso regalo del Señor! Él nos declara justos cuando a través de la fe venimos a los pies de Jesús. Cuando a través de la fe reconocemos, Señor, yo soy pecador y mi pecado me separa de ti. Y no importa lo que haga, esa separación se prolongará a la eternidad. Pero tú diste tu vida en la cruz para poder perdonar mis pecados. Cuando yo reconozco esto y vengo a los pies de Cristo, entonces dice, Dios me declara justo. Esto no significa que yo entonces puedo hacer lo que quiero. Creo que una de las cosas que muchas veces en nuestros días fallamos de comprender es que la fe incluye, como vimos antes, ese aspecto del arrepentimiento. Porque Dios quiere darme una vida nueva. Y para que Él me dé esa nueva vida, yo debo venir a Él rechazando la vieja. Es decir, reconociendo lo que el pecado destruye en mí y diciéndole, Señor, ya no más mi pecado. Yo quiero seguirte a ti. Miren, muchas personas que se identifican como cristianos nunca han venido a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice esto. Yo quisiera que fuéramos rápidamente a Santiago. Mi idea no es nunca que ustedes duden de la salvación por fe, ¿verdad? Pero tampoco ese es el propósito de Santiago. Es simplemente comprender que fe no es decir, sí, yo creo. Fe es someterme al Señor.
Vamos al capítulo 2 de Santiago. Y dice acá, el versículo 19, fíjense qué versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no se someten al Señor. Siguen haciendo su voluntad y no les interesa hacer la voluntad del Señor. Es más, están en conflicto con Él y se levantan en contra de Él y le resisten. Pero aquel que por fe viene a Cristo, se rinde a los pies de Cristo y le dice, ahora tú eres mi Señor. Es diferente, ¿verdad? Es diferente decir creo, es diferente decir Señor, aquí está mi vida, yo creo en ti. Es diferente. Es algo que nosotros no podemos medir y no nos toca medir a nosotros. Solo Dios lo puede saber y Él es el que conoce el corazón. Pero estamos hablando de esto a la luz de lo que estamos leyendo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, debemos recordar lo que es la fe. La fe es reconocer que yo estoy perdido si no vengo a Cristo y me rindo delante de Él. Aquel que por la fe viene a Cristo, entonces maravillosamente tiene salvación. Regresemos a Romanos 3 y sigamos leyendo lo que estábamos leyendo. Versículo 24 ahora. Estamos hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice el versículo 24 ahora, siendo justificados. La palabra justificados significa declarados justos, hallados justos. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas y podemos escuchar, eres un justo, pasa a la presencia del Señor. No porque nosotros lo alcanzamos, ¿verdad? Sino porque Cristo pagó el precio de mi salvación. Y el castigo que yo merecía, Jesús ya lo llevó sobre sus hombros, por lo tanto yo soy hallado inocente. Y entonces dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto debo lograr? ¿Cuánto debo hacer? ¿Cuánto debo obrar? Nada. Jesús me declara justo por gracia, cuando a través de la fe vengo a Él. ¿Pueden las obras salvarme? No pueden salvarme. El único que puede salvarme es Jesucristo. Y esa salvación maravillosa del Señor se apropia por fe cuando yo reconozco que necesito un Salvador y me rindo a sus pies. Sigamos leyendo el versículo. Otra vez, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Esto significa como pago. Es una buena manera de traducirlo. Por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo es que Él puso como pago? ¿Cómo lo apropio como pago? Dice acá, por medio de la fe en su sangre. Cuando yo vengo a Cristo y reconozco, solo tú me puedes salvar. Cuando yo vengo a Él y le digo, Señor, no más mi vida de pecado. Yo quiero rendirme a tus pies. Yo quiero que tú tomes mi vida y me hagas tuyo. Ahí por la fe yo estoy apropiando esa redención de Cristo. Y cada uno de nosotros debe meditar en su corazón, según lo que estamos leyendo en 2 Corintios 13, si está en la fe o no lo está. Regresemos al versículo, 2 Corintios 13:5. Fíjense lo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y entonces nos hace una pregunta que nos da mucha claridad. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo no estaba escribiendo a incrédulos, él estaba escribiendo a corintios creyentes. Y entonces él les dice, si alguno de ustedes se somete a esta prueba y no está seguro, cuidado, puede estar reprobado. Eso es lo que él está diciendo. Y yo quisiera decir hoy lo mismo a todos ustedes hoy. Si alguno de ustedes no está seguro de que está en Cristo, si alguno de ustedes hoy, al meditar en esto, dice, pues yo no estoy tan seguro de que abriría mis ojos en la presencia de Jesús, yo quiero invitarle a que hoy se pueda asegurar. Porque el Señor nos dice, he aquí hoy el día de salvación. ¿Cuándo? Cuando Él está tocando a la puerta. Esa invitación que el Señor nos hace es a venir a sus pies y a rendirnos delante de Él,
a reconocer nuestra necesidad y decir, no más mis pensamientos, Señor, no más mis ideas, no más mi manera, ahora la tuya. Porque el apóstol Pedro dijo allá en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Es un cambio de dirección, es decirle al Señor, toma mi vida, haz conmigo tu voluntad. Ahí Dios lo hace y en su misericordia nos toma y nos hace suyos. Pero esto requiere que nosotros se lo pidamos al Señor. Nuevamente, si alguno de ustedes hoy no está seguro de su posición en Cristo, yo quiero invitarle a que hoy pueda estar seguro, poniendo su fe en Jesucristo, reconociendo su necesidad, arrepintiéndose de sus pecados y rindiéndose a los pies de Jesús. Hay una vida nueva para aquel que viene a Cristo, una vida completamente nueva. Empieza a cambiar, no de afuera, sino de adentro hacia afuera, cuando mi corazón es transformado. ¿Qué es lo que Dios me dice? Quiero leerles Romanos, en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego el versículo 13. Quizá vale la pena que leamos el pasaje completo. Romanos 10, desde el versículo 9 hasta el 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa lo que hayamos vivido, no importa quiénes seamos, lo que hayamos hecho hasta ahora. Si venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona y nos da salvación. Es un paso de fe que se apropia al pedírselo al Señor. Así es que yo quisiera terminar nuestro estudio y nuestros estudios de Segunda de Corintios, invitándoles a cada uno de ustedes a que medite en esto que hoy hemos visto. No solamente en cuanto a la primera parte de nuestro estudio, es decir, esa vida de entrega y servicio en amor sin buscar nada a cambio. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero si alguno de ustedes no está seguro de que está en Cristo, nunca va a poder apropiar una vida distinta. Y eso de amar a aquel que me daña jamás será una realidad, porque primero debemos venir a Cristo. Y es por eso que yo quiero terminar invitándoles. Si alguno de ustedes hoy quiere venir a los pies de Jesús, abrirle su corazón y poner su fe en Él, entregándole su vida, que pueda hacerlo a través de una oración. Vamos a terminar con una oración y quiero pedirles que ahí donde están, quizá alguno de ustedes al examinarse se da cuenta que su posición en Cristo no es segura. Yo quiero pedirle que hoy se dirija al Señor y le diga en oración estas palabras. Señor, yo reconozco que no estoy seguro en mi corazón a dónde iré y pasaré mi eternidad. Tú conoces mi vida, Señor, y conoces mi corazón, pero yo quiero hoy venir a tus pies y pedirte que tú perdones mis pecados. Yo reconozco, Señor, que me he equivocado muchas veces y te he ofendido. He destruido con el pecado muchos aspectos de mi vida y de la vida de otros. Señor, pero hoy quiero venir a ti y pedirte que tú arregles mi vida, que arregles mi corazón, porque yo te pido que me perdones. En arrepentimiento me acerco, Señor, y te confieso que yo creo que tú viniste a esa cruz a pagar por lo que yo merecía. Que yo creo, Señor, que tú resucitaste y abriste el camino de mi salvación. Yo te pido, Señor, por fe, que tú vengas a mi corazón. Yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido que tú hagas conmigo tu voluntad. Haz de mí una nueva criatura. Llévame a caminar contigo y a buscar día a día esa comunión contigo, Señor. Perdona mis pecados. Sálvame. Hazme tu hijo. Te lo pido creyendo en lo que tú dices en tu palabra
en el nombre de Jesús. Amén, Señor.